me veían cómo trabajaba yo, que no paraba. Su mamá les decía, oye, ¿y mi papá? No, pues su papá está trabajando. ¿Iban de chicos a la ferretería a ayudarte? Sí, cuando tenían horarios disponibles se iban a la ferretería. Llegabas al mostrador de la ferretería y yo a veces no alcanzaba ni el mostrador, ¿no? Y entonces te decían los empleados de la tienda, oye, no, vete a separar clavos. Ese fue mi primer trabajo. Había negocios ya muy variados porque mi papá fue muy inquieto, emprendedor y todo el negocio que se le presentaba lo agarraba, ¿no? Hasta la fecha. Todo lo que hemos vivido ha ido a base del trabajo que se ha desarrollado. Yo me siento muy satisfecho, quiero mucho a mis hijos, mis nietos, todos están bien, pero la vamos llevando, ahí vamos caminando. Hola, soy Alex Méndez. Hoy en Familias en los Negocios, un podcast enfocado a líderes empresariales en el mundo de las empresas familiares. Tengo el placer de presentarles a don José Luis Robledo. Con un espíritu emprendedor destacable, ha construido un legado que ha trascendido generaciones. Siempre con el apoyo de su esposa Lupita, lograron inculcar a sus hijos un espíritu de tenacidad, perseverancia y trabajo incansable. Gracias a esto, Víctor, el menor de sus hijos, logró profesionalizar e institucionalizar lo que hoy es Grupo Roma. La familia Robledo invierte en su activo más valioso, los miembros de la familia, preparándolos para el futuro y para seguir construyendo el legado que don José Luis y su esposa Lupita han logrado a lo largo de los últimos 75 años. Tú en aquella época tenías 7 años, con ganas de progresar, de buscarte un mejor futuro y ayudar a tu madre. Tu madre te consigue trabajo en una ferretería amplia que vendían pinturas, herramientas, telas y demás, una tienda comercial, y ahí arrancas a los 7 años a trabajar y aprender un poquito. ¿Cuándo te surge esta pasión por decir, quiero progresar y quiero hacer algo más por mi vida? Me nace el ver cómo en la veía que era un negocio brillante, un negocio bueno, porque tenía márgenes para tener comprar y vender, y me entusiasmó la manera de que es un ramo bastante bien productivo, y me gustó la ferretería, me llamó mucho la atención, porque era un negocio que tenía demanda y tenía buen margen, y además teníamos mucho campo de actividades porque podías vender en diferentes partes. Y lo empecé a ver porque vi que cómo se ganaba la utilidad. Yo atendía, ya en mi trabajo ya me dieron la oportunidad de conocer a los agentes de ventas que iban de la Ciudad de México a ofrecer los productos que ellos representaban. Y entonces me gustó la ferretería. Y a los 15 años, pidiendo un aumento de sueldo, ¿no? Porque ganabas 150 pesos al mes y no le alcanzaba, decide renunciar. Esa fuerza de decir quiero algo más, y con el apoyo de tu madre decides incursionar, empiezas a venir a México a comprar tus propias herramientas en base a lo que habías aprendido del mercado, de lo que necesitaba esa parte de la República Mexicana en Tulancingo, Hidalgo, y empiezas a vender tus propios con tu bicicleta, ¿no? En la localidad, sí. En ese sentido. Abres en 1950 tu primera ferretería. ¿Cómo fue ese primer inicio de negocio? Hablando con algunos de los representantes de las ferreterías que iban a verme, les preguntaba que si yo me iniciaba a poner un negocio de ferretería, que si me apoyaban. Y me dijeron, sí, cómo no, que sí me podían apoyar, cómo no. Pero entonces me dijeron que si yo quería poner un negocio, pues que buscara yo un local, y entonces ya me puse a buscar un local en Tulancingo, el que se inició desde el principio, en la esquina de Manuel Esposoto y 1 de Mayo. ¿Cómo le pusiste a la primera ferretería, José Luis? La otra, Tulancingo S.A. Que a la fecha sigue ahí en esa misma localidad. Bueno, ya sigue allí mismo en la localidad, pero ya como una ferretería más importante, ¿verdad? Pero ahorita ya tiene
con lo que se ha logrado, crecimiento, pues fue a través de los años, ¿no? Empecé a visitar negocios y entonces yo venía a México a las ferreterías, hacía mis compras, con lo que y digamos, luego me prestaban por ahí dinero también. En Tulancingo había personas prestamistas que me veían cómo estábamos trabajando y sí nos hicieron ofrecimientos de dinero y un interés muy bajo y empezamos a trabajar así. Habíamos comprado un carrito, un Ford 1928 creo, en aquel entonces. Un auto pequeño, usado, pequeño, que les ayudaba a repartir mercancía mercancía a los lugares cercanos también. ¿Sí? Y yo ya llevaba las muestras, yo iba en mi bicicleta, pero además también viajaba yo en los autobuses cercanos, ¿no? A llevar mis muestras también, y mi bicicleta también. Pero bueno, eso fue el inicio, ¿no? De los primeros, y yo me iba a México, compraba, regresaba con la mercancía, hacíamos nuestros repartos para donde iban a ser todas las mercancías, y ya la llevábamos en el coche, y ahí empezamos así a vender. Esta visión empresarial, José Luis, fue mucho más allá, porque años después te expandes con más ferreterías en diferentes partes de Hidalgo, Uh-huh. ¿no? Probablemente a otras localidades cercanas de otros estados de la República Mexicana, ¿no? Te casas en el 40, no en el, No, en el 57. En el 57, ya a los 27 años, 27 años de sí. edad. Y tu espíritu emprendedor te lleva a buscar otros negocios. El negocio de la pintura, las distribuciones, la distribución de cómics, sí. La distribución abres una franquicia de talleres mecánicos, Meineke. Sí. Abres también una distribuidora importante de llantas, de la Goodyear y de otras marcas. Sí. ¿No? Abres también otro negocio de tornillos, una tornillería. Sí, también. ¿Sí? Una visión innata del emprendedor, del esfuerzo y de la visión del mercado. Uh-huh. Cuando tus hijos, y tienes 4 hijos, sí. 3 hombres y una mujer, estaban chicos. Estaban chicos, ¿cuándo es que tus hijos empiezan a querer trabajar contigo en los negocios? Bueno, empiezan ya después de que mis hijos se van formando, ¿verdad? Y mis hijos, pues, me veían como estaba yo, trabajando intensamente, muy fuerte, trabajo de que yo salía mucho a los pueblos a abrir mercado y a llevar mercancía y me gustó mi manera de trabajar y empecé a tener ya relaciones más importantes en diferentes en las plazas. Y los primeros trabajos eran muy simpáticos, ¿no? Porque llegabas al mostrador de la ferretería y yo a veces no alcanzaba ni el mostrador, ¿no? Uh-huh. Y mi bata me colgaba casi hasta los talones. Y entonces te decían los empleados de la tienda, oye, no, vete a separar clavos. Ese fue mi primer trabajo. Porque los clavos, cuando los servías en la báscula, se iban cayendo, los recogían en una caja y entonces para poderlos vender nuevamente había que separarlos por medidas. Y entonces era un trabajo, obviamente, pues muy... ¿qué será? ¿Manual? Muy manual, muy rutinario, muy, pues sí, no, cero interesante porque te mandaban a la bodega y ahí te tenías que poner a separar clavos. Ese fue mi primer trabajo. Luego ¿qué edad tenías en ese momento? Unos 10 años probablemente. Me veían como trabajaba yo, que no paraba, ¿verdad? Y mi mamá su mamá les decía, oye, ¿y mi papá? No, pues su papá está trabajando. Y tu papá está trabajando. Y así le llevaron siempre el tema de que yo que necesitaba pues, tener segundas manos también, para que me pudieran ayudar, ¿no? Pero estaban todavía chicos, se fueron poco a poco, veían cómo estaba yo. ¿Iban de chicos a la ferretería a ayudarte? Sí, cuando tenían horarios disponibles se iban a la ferretería y empezaban ahí a hacer
aprender la ferretería. Y eso pues estaban chicos, pero ya empezaron a ver ahí en Tulancingo que los hijos del señor Robledo estaban ahí en la ferretería también. Y eso me dio mucha fortaleza también, porque fueron que mis hijos pues me veían, porque desde luego por el consejo de su mamá, que no, mira a tu papá, ve cómo está ahorita, y ve, ayúdale. Y así su mamá les ayudó mucho para que ellos se formaran también en el ramo de la ferretería. Pues me encantaba el mostrador, la verdad, porque me encantaba pues platicar con los clientes, atenderlos, despacharles y empiezas a aprender de producto y todo, ¿no? Entonces, pues tuve oportunidad de estar en la ferretera y luego en las pinturas y en los demás negocios del grupo, que en ese entonces había material para construcción, plomería, sí, muebles de baño, pisos y todo eso, ¿no? Entonces tuve oportunidad de estar en todos los negocios. ¿Qué lecciones te dejó eso que quisieras o has transmitido a tus hijos, a la siguiente generación? Bueno, cualquier tipo de trabajo es bueno. ¿Digno? Ajá, trabajo digno. Entiendes muy bien cuando pues, tienes ya un puesto más alto, el trabajo lo que cuesta estar en el mostrador todo el día parado, que ahora ya está la ley silla, ¿no? Pero bueno, ya me desvié. Pero bueno, era de pie todo el tiempo en el mostrador y bueno, pues empiezas a darte cuenta pues lo difícil que es cada uno de los trabajos, ¿no? Por un lado, y luego pues aprendes mucho el trato con el cliente, la famosa frase de pues que hay que atender bien al cliente para poder seguir haciendo crecer el negocio. Entonces, muy importante la atención con el cliente, la relación y todo. Entonces, eso también es un gran aprendizaje de ese tiempo. Sí, pues hasta la camaradería, el cómo te llevas con la gente y todo, pues de ¿Te dio todos sentido de aprendes. pertenencia? El sentirte parte de algo más grande. Sí, o sea, sentido de pertenencia del negocio, sí. Parte de algo más grande, creo que eso vino después, pero en ese momento sí me sentía como integrado y bueno, pues una de las lecciones que tuvimos siempre es, esto va a ser para ustedes, entonces pues trabájenlo desde niños, porque pues ustedes se van a dedicar a esto. Así como que no hubo teníamos mucha opción, aunque sí tuve más adelante la inquietud de hacer otra cosa. Después, pues por cuestiones del destino me regresé porque no me dieron trabajo en ningún lado. Yo creo que saliendo de la universidad, pues empecé a buscar trabajo. Dije, bueno, pues como mis amigos que ya están colocando, voy a buscar por ahí. Y no tuve oportunidad de trabajar en otro lado y entonces me regresé y fue cuando decidí que dije, pues ya aquí voy a hacerme. ¿Cómo surge esta oportunidad de decir, voy a tocar la puerta a Comex, en aquel momento de la familia Char, y querer ser distribuidor de pintura? Ese fue uno de los logros principales donde me puse allí a tocar puertas para decirles que yo ya estaba trabajando por mi cuenta y que ya estaba yo abriendo ya, quería abrir negocios de la marca Comex y me fui bienvenido y empezamos a tocar las puertas, ¿no? Como Comex, como fueron otras tantas formas de Cemento Cruz Azul, también me dieron la distribución de cemento, algunas otras concesiones de fierros comerciales, de aceros, de diferentes. Empecé a trabajar y la gente me tuvo confianza y me vio el impulso que yo traía allá para... vendíamos alambres de púas también, nos daban mercancía hasta en consignación a veces para que tuviéramos el producto sin inversión, sino que sobre la venta ya yo vendía
en cantidad de alambres de puertas, para cercar ranchos. Bueno, se amplió una serie de áreas de trabajo muy interesantes. Pasan 50 años de que creaste este negocio. Lo denominas Grupo Roma, Sí. o Grupo Robledo en su momento, ¿no? Ya para entonces, 50 años después de haber iniciado, ya tenías una distribución importante de Interceramic, también de una familia, de la familia Almeida. Ya tenías una distribución importante de pinturas, ¿no? En aquellos Sí. momentos de la familia Achar. Achar. Tenías tus propias ferreterías y tornillerías. Seguías teniendo tus tiendas de neumáticos, de llantas, ¿no? Sí. En diferentes partes. Y ya tenías en ese momento también la franquicia maestra de talleres mecánicos de Meineke. Sí. Pero hace 25 años decides separar los negocios y repartir los paquetes de negocios en 4 paquetes. ¿Por qué decides separar los negocios y darle a cada uno de tus hijos un paquete de negocio para que ellos incursionaran? ¿Qué te llevó a esa decisión, José Luis? Porque realmente era necesario hacer esto así para que cada hijo se hiciera responsable y que se capacitara en el área de negocio que yo veía que era suficiente para que ellos empezaran a trabajar ahí como yo empecé también. O sea, y sí fue, bueno, tuve apoyos de muchos proveedores que nos daban crédito también, algunas distribuciones importantes que sentíamos en la necesidad de tener más, ampliar más. Después abrimos más negocios en Poza Rica, llevamos el cemento Poza Rica también. Fuimos abriendo más líneas de producto, ¿no? Conforme fuimos, yo soy el menor, entonces conforme mis hermanos iban pues creciendo, entonces se iban integrando a los negocios, yo fui el último. Y inicialmente pues, empezamos a trabajar cada uno en una zona geográfica distinta. Había negocios ya muy variados porque mi papá fue muy inquieto, emprendedor y todo el negocio que se le presentaba lo agarraba, ¿no? Hasta la fecha. A sus 95 todavía sigue queriendo emprender negocios nuevos. Entonces, pues había negocio que de cerrajería, de tornillería, de llantas, de acumuladores, en fin, pintura y ferretería, que fue lo principal. Pero y se fue expandiendo hacia otras ciudades, y entonces había muchos negocios ya. Entonces medio nos acomodamos, como que yo iba a la zona de Hidalgo, Norte, Puebla y Veracruz. José Luis estaba más en los negocios de Morelos y Guerrero, y mi hermano Miguel Ángel en la oficina como administrando, ¿no? Entonces, pues ahí íbamos más o menos, ¿no? Pero llegó un momento en el que los mismos proveedores, por un lado, empezaron a sugerir que querían a un Robledo en cada negocio, ¿no? Okay. Oye, a mí, dedícame a uno de tus hijos porque tengo que ponerme a ver con todos, y pues cada uno tiene una manera de pensar distinta, de operar los negocios de manera distinta, y a mí se me complica. Punto número 1. Punto número 2, pues empezó también como que, oye, pues yo quiero ir para acá, y el otro hermano dice, no, pues yo quiero crecer en los negocios de pintura. Ah, no, pero yo quiero crecer en los negocios de llantas. Y entonces, pues no había dinero para todo, ¿no? O bueno, sí, se tenía que decidir. Y sí, como para evitar el conflicto y atender la recomendación de los proveedores, que sonaba lógico, pues tuvimos esta reunión. Y entonces nos sentamos con un asesor, que también, pues eso tuvo a bien mi papá escuchar a un externo. Y nos sentamos los 6 de la familia, mi papá, mi mamá, los 4 hermanos y el asesor. Y nos dijo el asesor, pónganse ustedes de acuerdo cómo quieren llevar las cosas de aquí en adelante. Yo, como había estudiado y decías, oye, no, pues ¿por qué no hacemos un gran corporativo con direcciones y tal? Y mis hermanos eran más de, no, pues mejor separarnos y cada quien
con su negocio. Y gracias a que los negocios eran de diferentes giros, se prestó, o sea, como que se fueron dando las cosas y fue que decidimos separarnos en el 2000, cada uno por su cuenta, ¿no? Uno se quedó el mayor se quedó con los negocios de llantas, mi hermano Miguel Ángel con los negocios de pisos y muebles de baño. Ya para hablar de llantas, mi hermano mayor con Goodyear, el hermano Miguel Ángel el segundo con Interceramic. Mi hermana no entró a trabajar y yo me quedé con Comex y las ferreteras, que en ese entonces las ferreteras pues nadie las quería porque era el negocio más complicado y además el que había dado para todos los demás negocios, entonces estaban debilitadas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahí fue donde empezó mi historia, porque pues ya empecé pues a desarrollar los negocios de una manera distinta, ¿no? ¿Cómo te has sentido en esta etapa en donde tus hijos han hecho crecer muchísimo estos negocios ya estando al frente de ellos? Pues mira, ha sido una suerte, por un lado, de que mis hijos hayan ido, gracias también al apoyo de su mamá, que les decía, mira, tu papá ahí lo tienes trabajando, mira, ve cómo está trabajando, y así como tu papá, tú tienes que seguir sus líneas. Bueno, ella me apoyó muchísimo, ¿no? Gracias a Dios, Lupita para mí fue mi respaldo de tener que su mamá estuviera siempre al pendiente con sus hijos y siempre cuidándonos, y eso fue algo que maravilloso para mí porque era el único apoyo que yo tenía, ¿verdad? Pero pues eso se dio por gracias al empeño que yo le puse siempre, ¿no? A las actividades, las idas a México. Y luego después venía la cosa también familiar también, porque también hacíamos, salíamos así algunas veces de vacaciones con mis hijos. Y bueno, pues sigue siendo una familia formada con mucho cariño y mucho empeño de hacer pues, sí, los logros que se han logrado. Fue por eso precisamente, por una bendición. Claro. Sin embargo, siempre quedó tu papá como accionista de cada uno de los negocios de cada uno de los hijos para acompañarlos con esta visión y estar al ojo del amo engorda el caballo y demás, aunque cada uno emprendió su propia historia. Mi papá, yo creo que por todo lo que vivió, nunca fue de la idea de soltar el control, o digamos, accionario. O sea, sí soltaba la administración, pero sin embargo él siempre quiso ser dueño o cuando menos la mayoría de todas las empresas, ¿no? Entonces fue interesante lo que se hizo porque él siempre la idea fue tener el 60% y el otro 40% repartido en cada uno de los hijos. Entonces lo que se hizo fue pues, hacer donaciones de acciones. Uh-huh. Yo doné mis acciones de Goodyear y Interceramic y ellos me donaron las acciones de Comex y de negocio ferretería, de Ferreprecios, y así nos quedamos 60-40. Sí, siempre él fue de la idea de no soltar, él siempre el administrador único, ¿no? Sí te doy poder para representar a la empresa, pero nada de actos de dominio, o sea, tú no la puedes vender, no puedes disponer, no puedes solicitar un crédito. Yo creo que muy bien, o sea, yo no para nada criticable, al contrario. Una fórmula que a ustedes como familia les funcionó muy bien. Tuve el privilegio de conocerte hace aproximadamente unos 15 o 17 años, Víctor, que me invitaron a que les ayudara en este proceso de institucionalización en tu familia, y pues por eso me hice tan amigo de tu papá y de todos ustedes. ¿Por qué surge esta necesidad después de haber operado el negocio 7, 8 años solo, ¿no? Bueno, en compañía con tu papá, y decir, quiero profesionalizarlo más e institucionalizarlo? ¿Qué veías en esa ventaja, Víctor?
mi visión siempre fue hacerme un negocio grande. O sea, no me quise quedar pues así como algunos otros concesionarios con cierto número de tiendas y tal. Siempre quise, o sea, pensar en un poco más grande, ¿no? Y entonces la necesidad pues era de institucionalizar, o sea, organizarte mejor, empezar a contratar gente que te ayudara, porque pues solo no podía hacerlo todo, ¿no? Sobre todo que además los negocios estaban fuera y entonces tenía que estar viajando y además administrando y en fin, entonces sí, la idea fue crecer hasta donde se pueda y bueno, pues de ahí partió la necesidad de hacer pues ya un corporativo, bueno, sí, unas oficinas centrales ya eh, que me ayudaran a controlar, administrar, a dar todo pues el- o sea, tenemos los sistemas, la parte fiscal, la parte del laboral, o sea, el factor humano, compras, todo eso lo delegué en personas capaces y que bueno que han ido creciendo, algunos con nosotros y otros pues han ido saliendo, ¿no? Pero bueno, pues la idea es ir contratando gente muy capaz que me ayuda a crecer y bueno, pues también creo que la parte de institucionalizarte te abre la oportunidad pues de que te volteen a ver más los proveedores y que quieran pues, hacer más negocios contigo, ¿no? Porque te ven una persona, bueno, pues sí, una persona seria, formal, disciplinada, pero pues también que la empresa la tienes organizada y tienes gente que te ayuda, ¿no? Entonces te van dando más oportunidad de crecer. Bueno, esto se fue dando de acuerdo a las mismas necesidades que requerían ya eh, tener un consejo que donde tuviera más un respaldo de consejeros externos, ¿no? Que no era lo mismo que estuviéramos la familia, pero eh, inclusive tú inclusive empezaste en ese consejo también. Por supuesto. Así es. ¿Te acuerdas que me hiciste favor de que nos veías cómo estábamos trabajando y tú mismo nos hiciste varias sugerencias y recomendaciones? Y lo que se fue dando es que precisamente nosotros veíamos como otras empresas pues tenían sus consejos externos, ¿no? Entonces, Víctor tuvo esa visión de, de encontrar gente capaz de otros niveles, ¿verdad? Más importantes. Está cumpliendo 75 años esta trayectoria que tu papá inició en 1950. ¿Dónde ves el negocio de Grupo Roma? ¿Tu área? Porque, bueno, pues hay que recordar que Miguel Ángel, tu hermano, se quedó con la parte de Interceramic, ¿no? Y él lo maneja en forma independiente junto con tu papá. Tu hermano José Luis, la parte de las llanteras y demás. Y tu hermana, tengo entendido que se quedó con la parte inmobiliaria, administración y demás. ¿Dónde ves este legado que tu papá te dejó para los próximos años? Yo creo que sí, cada hermano va a hacer su historia distinta. Sí, mi hermana en la parte inmobiliaria, pues ya con mis sobrinos, pues estarán pensando en desarrollar algunos terrenos o sí, hacer edificios, centros comerciales, en fin. Mi hermano José Luis, que ya también ahora está mi sobrino al frente, pues ya seguirá alguna trayectoria con la parte de llantas. Y mi hermano Miguel Ángel, pues con sus hijas, probablemente tenga igual su decisión de seguir o más adelante con Interceram. En mi caso, pues ahora que los negocios de ferretería han regresado a ser lo que eran antes, estamos muy contentos porque el modelo de negocio que tenemos ahora de la mano Con de Trooper. Trooper ha estado funcionando bastante bien, entonces pues vamos a seguir creciendo pues hasta donde se pueda, ¿no? Hasta donde me dé. De hecho, pues ya dentro
Otra de los consejos que nos han dado es pues tener un sucesor. Toda la gente de la empresa tiene que tener Un su sucesor. plan de sucesión. Entonces yo también ya estaré pensando en alguien que pueda tomar las riendas más adelante, pero pues vamos a seguir, ¿no? Porque siempre te entra como que la inquietud de, oye, y si, pues a lo mejor vendo y pues yo ya me retiro, tal, pero creo que otra de las enseñanzas de mi papá es que pues el hecho de mantenerte activo, seguir trabajando, seguir creciendo, eh, pues es algo pues que te llena mucho y te hace sentir bien, pero además bien de salud, porque pues estás ocupado, ¿no? Estás activo. Entonces, contestándote, es llegar hasta donde se pueda, ¿no? Creo que mientras los negocios estén sanos, las marcas nos sigan apoyando. Recientemente, no sé si sepas, pero acabo de empezar una relación de negocio ahora con Helado Santa Clara. Ah, no sabía. Entonces abrí un par de heladerías ya y pues la idea es también, ellos quieren crecer fuerte y pues la idea también es sumarnos a esa idea de crecimiento ahora con Helado Santa Clara en las mismas zonas donde estamos o donde se pueda, ¿no? Entonces somos ya 1,350 empleados y algo que me motiva también es pues, seguir dando fuentes de empleo, ¿no? Busco mucho pues que la gente esté contenta. Me preocupa mucho la rotación, que se nos vayan y tal. Sí por el negocio, pero también porque pues, quiero que la gente esté contenta en la empresa, ¿no? Entonces Claro. hemos buscado muchas prestaciones adicionales para que la gente pues vea al Grupo Roma como una gran fuente de trabajo. ¿Qué le recomendarías para concluir a las familias que nos están escuchando el día de hoy? De las enseñanzas que has tenido a lo largo, ¿qué podrían hacer diferente para poder trascender en su legado? Bueno, pues creo que hay que manejarse de manera honesta siempre, porque pues, esto se transmite a la gente en toda la organización, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, no hacer cosas que no se deben, creo que es eh, pues lo que va, ¿no? Y seguirse preparando, creo que siempre hay que prepararse, es lo que le digo a mi gente también, porque algo que hacemos mucho es que la gente vaya creciendo en la organización, ¿no? Entonces, desde que algunos hasta becarios que de repente nos mandan de alguna universidad, les gusta la empresa y han crecido, pues luego ya van agarrando una supervisión, gerencia y tal. Y entonces mis recomendaciones siempre, pues, Profesionalizar. síganse preparando. Nosotros motivamos mucho que al que no tiene la prepa la tome en línea o como sea, y al que no tiene universidad, pues tome una carrera universitaria, y pues les ha gustado, y entonces eso creo que es importante. Entonces una es ser honestos, Prepararse. prepararse. Y algo, mi papá repite mucho, o toda la vida nos habla de la lealtad con los proveedores. Creo que ese ha sido un gran acierto, porque pues, siempre hay maneras de a lo mejor sí, hacer trampa o buscarle la forma o simplemente decir, oye, pues ya en lugar de manejar esta marca, pues voy a meter esta otra por fuera, o no sé, siempre pues, está la tentación, ¿no? Entonces, mejor hablarlo con el proveedor, las inquietudes que tengas y, y te van a escuchar y creo que va a ir por buen camino para ambos, ¿no? Soy miembro del Consejo de Concesionarios de Comex, que lo formaron hace algunos años pues bueno, es interesante que puedas aportar y entonces eso, y precisamente, pues digo, estoy ahí por tantos años y porque nos hemos manejado siempre de manera recta con ellos, ¿no? Eh, pues básicamente creo que sería... eh, ¿Qué tres consejos les darías a familias empresarias para lograr este éxito que han tenido ustedes?
No, pues cuál consejo. Yo creo que, mira, ahí depende mucho de cómo se han ido llevando las cosas, ¿no? La forma de integrarse, de trabajar, de, ser la honestidad, la, la- el respeto, la constancia, La comunicación abierta. la comunicación abierta también. Así es, ¿verdad? ¿Recomendarías institucionalizar y poner un consejo en tu compañía? Pues casi ya lo tenemos, ¿eh? No, pero ¿le recomendarías a una familia empresaria que está pensando el sí hacerlo o no hacerlo como una buena recomendación? Pues sí, cómo no, pues eso es muy importante. ¿Sí les ayuda a ustedes a hacer un consejo? Sí, cómo no. Sí, ese consejo lo respeta mucho Víctor y lo tiene muy presente, porque esos consejeros que son eh, externos, ¿verdad? Pero que están viendo esto como algo, como si fueran de ellos, ¿no? Así, la forma de cómo desarrollarlos. ¿Qué mensaje le darías a tus nietos y a tus bisnietos? Ay, Alejandro, pues, ¿qué les puedo decir? Yo todavía ahorita siempre he trabajado toda mi vida, me gusta verlos, pero ahora ya algunos de mi familia, mis nietos, por ejemplo, en el caso de, del hijo de mi hija, de Luis Orestano, que es un chico muy brillante que ha estudiado la carrera de administración de empresas y además tiene ahorita ya, él está ayudándome en el área eh, del crecimiento de los negocios que ya estamos teniendo ahorita también. Él ahorita ya me está ayudando en el crecimiento las llanteras también. Ah, qué bueno. Sí, y en eso de las llanteras pues han entrado otras líneas como las líneas de acumuladores también lubricantes también, ya estamos nosotros vendiendo mayoreo y productos que se venden en las llanteras también. ¿Cómo estás preparando a tus hijos para los retos del futuro al frente de Grupo Roma? Ok. Bueno, ahí de alguna manera los he ido involucrando más por sus gustos y preferencias. Por ejemplo, a Víctor que le gusta más la parte humana. Entonces él me ha ayudado a empezó, digamos, mientras estaba estudiando su carrera, a hacer estudios de clima laboral en todas las zonas. De repente pues, notaba que había unas ciertas inquietudes en alguna zona, entonces le decía, oye, Víctor, échate una vuelta y hazle entrevistas a la gente para ver cómo están, ¿no? Y él feliz y la gente pues muy contenta porque decía, oye, pues vino el hijo del licenciado, me dicen, porque mi papá se ha encargado de decirme licenciado. Entonces vino el hijo del licenciado y aquí, entonces, muy bien. Luego tenemos ahora ya, estamos formalizando el comité de ética, tener un código de ética en la empresa y Víctor va a presidir el comité de ética. Por ese lado es como se ha ido involucrando. Van al consejo, ya están participando en el consejo para que se enteren pues lo que se trata ahí, vemos los resultados, los planes y los consejeros pues son digamos, sí, duros, ¿no? O sea, estrictos y observan las cosas que no están bien. Entonces eso les ha dado la oportunidad de escuchar a los consejeros. Y Ana también ha ido a los consejos, ella está más por el lado de diseño y entonces ella me está ayudando ahora con la parte de redes sociales, el diseño web, la inteligencia artificial y toda la publicidad que se hace a través de redes sociales. Tenemos una app del grupo porque teníamos un boletín mensual y entonces ahora pues para aprovechar la tecnología desarrollamos una app y ella lleva la app de comunicación interna. Entonces todo lo que sucede en la empresa y la queremos ir mejorando y haciéndola, pues digo, pensando un tipo TikTok, pero que mande, digo, de los 1300 o de los 380 puntos de venta siempre hay tips, cosas chuscas que pasan, buenas prácticas que quieran compartir y entonces para que la gente esté entrando
todo el tiempo y sea muy dinámica. Entonces ella por la parte del diseño y de la parte de redes sociales. Y en cuanto a las sociedades, ya los involucré en la sociedad porque también algo que dije, oye, pues mi papá es grande, si llega a faltar me voy a quedar como una sociedad unipersonal que no puede existir. Entonces, para no estar luego apresurado, mejor los metí ya con una participación en la sociedad. Entonces, pues ya los dos son mis socios. Qué padre. Y de esa manera, creo que igual que mi papá lo hizo conmigo y mis hermanos, de involucrarnos ya de alguna manera en los negocios, pues ya estás dentro, ¿no? Así lo hice con mis hijos también. Y bueno, pues quieran que no, ya son dueños y a ver, eso creo que les pues va a ayudar a que le empiecen a tomar cierto cariño, interés al negocio, ¿no? Claro, dueños responsables. Pues muchas gracias, Víctor, por estos minutos que me has dado y también a tu papá por esta conversación fantástica. Y les auguro otros 75 años más de éxito. Así esperamos, ¿no? Si mis hijos deciden no entrar al negocio, pues ya también eso está... tenemos una constitución familiar que desde el momento que nos conocimos la empezamos a trabajar. Y bueno, pues ahí está escrito que si ellos decidieran no trabajar, pues se nombraría un director general al sucesor del que hablaba hace rato, porque tampoco es que ellos puedan ser el director general nada más por el hecho de ser Robledo, de ser mis hijos, ¿no? Tendrán que, en la Constitución está establecido que hay un proceso para que puedan llegar a ocupar la dirección general. Y en el Inter, pues habrá un director. Si es que yo me decido separar un poco, porque no retirar, como siempre hay que estar activo. Y entonces, pues todo está planeado. Ojalá salgan las cosas bien y podamos seguir creciendo. Si aquí el gobierno y México como país nos sigue dando oportunidades, pues seguiremos creciendo hasta donde nos dé. Pues muchas gracias, Víctor. No, al contrario.